Londres está en la misma latitud que Kiev, pero su temperatura promedio en invierno es de 5 grados positivos, mientras que en Kiev es de 3 bajo cero. Una diferencia de 8 grados en la misma línea geográfica. La razón es un gigantesco río en medio del océano que bombea, cada segundo, 100 millones de metros cúbicos de agua cálida desde los trópicos hacia Europa. Eso es 100 veces más que todos los ríos del planeta juntos. Esta corriente se llama Gulf Stream, y funciona como un calentador colosal para medio continente. Pero hay un problema. En los últimos 30 años, esta corriente se ha desacelerado un 15%. Los científicos afirman que es la mayor desaceleración en 1000 años. Si el proceso continúa, el clima de Europa cambiará radicalmente. En los próximos minutos entenderás por qué la corriente del Golfo podría detenerse y qué pasará cuando este calentador natural se apague. El Gulf Stream es parte de un sistema global de corrientes oceánicas que los científicos llaman circulación termoalina. Suena complicado, pero el principio es tan simple como una tetera en la estufa. El agua cálida del Mar Caribe se mueve impulsada por diferencias de temperatura y salinidad. Fluye hacia el norte a lo largo de la costa americana, transportando el calor de los trópicos hacia Europa a una velocidad de 2 metros por segundo. Cuando el agua alcanza el Atlántico Norte cerca de Groenlandia, se enfría, se vuelve más salada por evaporación y, por lo tanto, más pesada. Esa agua fría y pesada se hunde hacia el fondo del océano y regresa al Ecuador a través de corrientes profundas. Es como una escalera mecánica en un centro comercial, un movimiento hacia arriba, otro hacia abajo, un ciclo continuo. Gracias a este ciclo, Europa recibe tanto calor como el que producirían 1 millón de centrales nucleares. Sin la corriente del Golfo, la temperatura promedio en Gran Bretaña sería como la de Labrador en Canadá, 15 grados bajo cero en invierno en lugar de 5 positivos. Los viñedos de Francia se convertirían en tundra y Escandinavia se volvería inhabitable. El sistema ha funcionado de manera estable durante los últimos 8000 años, pero ahora algo salió mal. El problema comienza en Groenlandia. La capa de hielo de la isla se derrite a un ritmo sin precedentes. 280.000 millones de toneladas de hielo se convierten cada año en agua dulce. Esta agua es fría y dulce, lo que significa que es más liviana que el agua salada del océano. Se extiende sobre la superficie del Atlántico Norte como aceites sobre agua, creando una película de agua dulce. Y aquí es donde se rompe el mecanismo del transportador oceánico. ¿Recuerdas esa agua salada pesada que se hundía hasta el fondo? Cuando la superficie se vuelve dulce, el agua no puede descender lo suficientemente profundo. Es como intentar vaciar una bañera mientras alguien sigue agregando agua nueva por encima. Sin el hundimiento del agua fría hacia abajo, todo el ciclo comienza a desacelerarse. Investigaciones del Instituto de Potsdam muestran que la corriente ya es 15% más débil que en los años 90. Es la mayor desaceleración en los últimos 1000 años. Según análisis de sedimentos marinos, los científicos miden la fuerza de la corriente a través de cambios en la temperatura del agua, la salinidad y la altura de la superficie oceánica. Los 3 indicadores muestran la misma tendencia. El sistema se debilita. Pero lo más aterrador es otra cosa. El proceso puede volverse irreversible después de cierto punto. Pero esto no es todo. Lo más interesante está por delante. Resulta que ya vimos esta película antes. Hace 11.000 años, el planeta atravesaba una situación similar. La era glacial estaba terminando. Los enormes glaciares de América del Norte se derretían. El agua dulce inundó el Atlántico Norte y la corriente del Golfo se detuvo abruptamente. Llegó un periodo que los geólogos llaman Dryas reciente. En 10 años, no siglos sino 10 años, la temperatura promedio en Europa cayó 15 grados. Los glaciares que ya retrocedían comenzaron a avanzar nuevamente. Este periodo frío duró 10 siglos. Lo sabemos gracias al análisis de núcleos de hielo de Groenlandia. En ellos se conservan capas de hielo de esa época, como anillos en un árbol. Cada capa preserva información sobre la temperatura, la composición de la atmósfera e incluso el polen de las plantas de ese periodo. Los datos muestran no un enfriamiento gradual, sino un colapso climático abrupto. Es como apagar la calefacción en pleno invierno. La temperatura cae prácticamente de inmediato en términos geológicos. Rastros similares de cambios climáticos rápidos los encuentran los científicos en turberas de Irlanda y sedimentos del fondo del Atlántico. El Dryas reciente demuestra algo importante. La detención de la corriente del Golfo no es una posibilidad teórica, sino un precedente histórico real. Y las consecuencias fueron catastróficas para todo ser vivo en la región. Si la corriente del Golfo se detiene o se debilita significativamente, las consecuencias serán paradójicas. Mientras el mundo en general se calienta debido al cambio climático, Europa y América del Norte se enfriarán bruscamente. Los modelos computacionales muestran una caída de temperatura promedio anual en Gran Bretaña de 5 a 8 grados, en Escandinavia de 10 a 15 grados. Esto significa inviernos como en Siberia y veranos cortos y frescos. La agricultura en las regiones del norte será imposible.
El trigo no tendrá tiempo de madurar. Las cosechas caerán varias veces. La pesca también sufrirá, porque muchas especies comerciales migran junto con las aguas cálidas de la corriente. Pero también hay consecuencias globales. La detención de la corriente del Golfo desplaza las lluvias tropicales hacia el sur, lo que significa sequías en África y el sur de Asia. El nivel del océano en la costa este de Estados Unidos subirá 30 centímetros adicionales, porque la corriente actualmente aleja el agua de la costa. Investigaciones de la Universidad de Yale muestran que los cambios pueden ocurrir en 20 a 50 años, no en siglos como se creía antes. Esto significa que la generación que están haciendo ahora podría ver con sus propios ojos el cambio radical del clima europeo. Ahora la pregunta más importante: ¿podemos hacer algo o ya es demasiado tarde? La mala noticia: no podemos simplemente encender la corriente del Golfo como un calentador con control remoto. Las corrientes oceánicas son consecuencia de procesos globales sobre los que la humanidad influye de manera indirecta. La buena noticia: si detenemos el derretimiento de los glaciares de Groenlandia, el sistema puede estabilizarse. Esto significa una reducción radical de las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global a 2 grados, como se planeó en el Acuerdo de París. Las investigaciones muestran que si el calentamiento supera los 2.5 grados, el riesgo de colapso de la corriente aumenta al 50% durante este siglo. Es como jugar a la ruleta rusa con el clima. Algunos científicos proponen soluciones radicales: dispersar partículas reflectantes en la estratosfera para enfriar el Ártico, o aumentar artificialmente la salinidad del agua en puntos críticos. Pero esto es geoingeniería con consecuencias impredecibles. Nadie sabe qué pasará si comenzamos a intervenir masivamente en los sistemas oceánicos. El escenario más realista es monitorear el estado de las corrientes y prepararnos para la adaptación. Los países europeos ya están desarrollando planes en caso de un cambio climático abrupto, desde reforzar los sistemas energéticos hasta replantear la agricultura. La pregunta no es si el clima cambiará, sino qué tan rápido y si lograremos prepararnos para los cambios. La corriente del Golfo no es solo una corriente en un libro de geografía. Es un sistema de soporte vital para millones de personas que ha funcionado confiablemente durante miles de años. Estamos acostumbrados a percibir el clima como algo estable y predecible, pero la historia del planeta muestra que los cambios pueden ocurrir de manera abrupta e irreversible. En los últimos 30 años ya hemos visto las primeras señales del debilitamiento de este transportador oceánico. La pregunta es si tenemos suficiente tiempo y voluntad para cambiar la trayectoria. La ciencia nos da conocimiento y advierte sobre los riesgos. El resto depende de las decisiones que tomamos hoy, desde gobiernos y corporaciones hasta cada uno de nosotros individualmente. Comparte este video si crees que es importante hablar de esto. Suscríbete al canal para no perderte nuevos materiales sobre ciencia y hechos que cambian nuestra comprensión del mundo.